del curso de Antropología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta es mi presentación del concepto de cultura. En esta presentación abordaré los principales conceptos relacionados con la cultura, como es su significado, transformación del concepto en el tiempo y otros conceptos relacionados con esta, como es la enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. Significado general y cultura de la antropología. Dar un concepto general de cultura es muy difícil, pues son muchos los conceptos que se han presentado y muchos los autores que han tratado de definir esto. Se puede decir que la cultura es el resultado de un aprendizaje que se desarrolla en el tiempo y que se desarrolla en las raíces de la propia sociedad. La cultura, al igual que la antropología, busca explicar ciertos comportamientos inherentes al ser humano. ¿Cuáles comportamientos? Pues comportamientos como su capacidad de adaptarse, capacidad de comunicarse, lo que hace que la cultura se establezca como una gran herramienta que ayuda a predecir la conducta humana. ¿Por qué es importante la cultura en la antropología? La antropología, como ya se dijo, busca entender, busca explicar muchas cosas que definen al hombre, como su entorno, su personalidad, su físico, sus hábitos. Entonces la cultura facilita la obtención de estos datos porque la cultura establece ya ciertos hábitos y ciertos comportamientos sociales establecidos por el hombre en una determinada sociedad. Transformación del concepto de cultura y diferencia entre cultura y sociedad. Aquí vemos la evolución del concepto a través del tiempo, donde se formula un primer concepto en 1871 por Edward Taylor, quien establece la cultura como un conjunto complejo de cosas como cuáles, como el arte, la moral, las costumbres y otros hábitos. Luego Franz Boas establece que la cultura por esa historia posee una trascendencia. Entonces se establece una cultura primitiva, la cual se caracterizó por el animismo, por creer que todo tenía espíritu y por creer en dioses como el sol, la luna. Luego viene una fase concreta, fase en la cual se establece la cultura como un conjunto de costumbres. En esta fase ya se comienza a dificultar universalizar el concepto, que era lo que buscaban, pues las costumbres ya son cosas particulares, son cosas típicas de un modo de vida, de una cultura o de una sociedad. Encontramos luego una fase abstracta, en la que se define la cultura como un modelo de comportamientos, unas pautas. Esta fase se llama abstracta porque abstrajo el concepto de cultura de otras prácticas con las que se venía relacionando. Luego encontramos una fase simbólica, que es la fase más aceptada en la actualidad, en la cual se relaciona la cultura con un conjunto de significados, conjunto de símbolos. Un conjunto de símbolos puede ser artefactos, puede ser expresiones, puede ser hábitos. La palabra simbólica aborda muchos conceptos. Aquí encontramos ya la cultura definida dentro de un proceso simbólico, donde se establece que puede presentar aspectos, como lo dijimos antes, como son las prácticas sociales, las costumbres, el vestido, la alimentación y cosas relacionadas con determinada cultura. Cultura y sociedad son dos conceptos que se asimilan mucho al punto de considerarse exactos, iguales. Un individuo puede pertenecer a una sociedad, mas no a una cultura. De la misma manera, una sociedad puede contener muchas culturas. La vida social capacita al hombre para roles sociales, mientras que en la cultura se aprende socializando, transmitiéndose de generación en generación. ¿Qué le puede aportar la cultura a la sociedad? La cultura permite que la sociedad se venga a construir por medio de los hábitos, las costumbres que se generan en la cultura. Construir pautas, construyendo los comportamientos sociales que definen este grupo, los comportamientos culturales. Ahora, ¿qué le puede aportar la sociedad a la cultura? La sociedad le aporta el medio para que ésta se desarrolle, se forje, se establezca y de la misma manera permita que los individuos que estén allí se conformen como seres sociales. Enculturación, relativismo cultural, etnocentrismo y otros conceptos que se relacionan con cultura.
Enculturación hace referencia, como ya se ha mencionado, al proceso en el que se transmite la cultura de una generación a la otra. Aunque muchas cosas cambian en este proceso, los principales rasgos de la cultura se mantienen intactos. Etnocentrismo. El etnocentrismo se refiere al sobrevalor que se da a una cultura por encima de las otras, ya sea por la tecnología que poseen, por el color de piel o simplemente por el hecho de considerarse superiores a las demás. Al contrario del etnocentrismo, el relativismo cultural establece todas las culturas como importantes, establece un respeto entre culturas, establece que es importante no considerarse una sociedad superior a la otra. Todas las sociedades poseen rasgos muy importantes y se debe manejar un respeto entre estas. ¿Cómo se puede contribuir con estos conceptos a explicar el comportamiento del ser humano? Los conceptos mencionados anteriormente, como es la enculturación, el relativismo cultural y la etnografía, ubican al hombre en un punto de la historia y la cultura en el cual se puede comprender el papel que éste desempeña en la sociedad y en la misma cultura, en su desarrollo y en su comportamiento. Todo esto sin olvidar el libre desarrollo de la personalidad del ser humano. Esto es todo, muchas gracias por su atención.